Hola, buenas noches, morada de Dios. Es un gusto, es un placer compartirles el día de hoy por este medio. A todas las personas que también nos están viendo por este medio, es un gusto. Y hoy me gustaría empezar con una plegaria, una oración muy breve. Por favor, desde donde estén observándonos, cierren sus ojos, por favor, y clamen al Señor, al Altísimo, por las grandes maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres muy bueno, que das los medios para que tu palabra llegue a nuestros hogares, Señor. Gracias te damos porque sabemos que los oídos hoy están abiertos y que esta palabra será una semilla grande, se sembrará en los hogares, Padre, y esta crecerá y dará sobreabundante fruto. Abre los cielos sobre morada de Dios, sobre las personas que hoy se reúnen para vernos, Padre, y recibir tu palabra, que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos, por favor. El día de hoy les quiero compartir un poquito sobre las revelaciones hechas para realmente un grupo selecto de personas, que son los siervos doulos. ¿Qué es eso? Vamos primeramente a empezar leyendo la palabra de Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dio todo esto? Empecemos, si tienen por ahí con qué anotar sus citas, pero vamos a estarlos leyendo. Empecemos con Éxodo 19:5, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis vosotros mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor les había mandado. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto los meto un poquito en contexto. Esto fue cuando Moisés subió al monte Sinaí, subió, le bajó y les dijo lo que Dios quería para el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Vamos rápidamente a leer otra cita. Éxodo 24:3 hasta el 8. Dice así. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor, todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana, edificó el altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, sacrificaron becerros como sacrificio de paz al Señor, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y oiremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué podemos ver? Que ciertamente, primeramente, Dios tenía un propósito grande sobre el pueblo de Israel, que era ser sacerdotes, un pueblo especial. Pero ¿qué pasó después? Baja Moisés nuevamente, le dice al pueblo todas las ordenanzas. El pueblo gustoso dice: sí, Señor, te obedeceremos, seremos fieles, oiremos, haremos tu voluntad. ¿Y qué hace Moisés? Moisés hace un pacto de sangre. Han de saber que el pacto de sangre en la época de Israel, en esa época, era realmente muy solemne. Era muy solemne. Solo Dios hacía ese tipo de pactos, nadie más, porque era tan solemne, tan sagrado, y prácticamente nadie, absolutamente nadie podía hacer ese pacto. Solo era Dios y los hombres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vemos? Se hizo ese pacto, todo muy bonito, todos dijeron: sí, Señor, sí, somos muy gustosos. Fíjense que en el derecho
Cuando una persona hace un contrato, también tiene sus reglas. No puedes salirte de ellas. Ciertamente hay obligaciones y hay derechos, tanto para la parte, para las dos personas que hacen el contrato. Si una de ellas falla, entonces el contrato se puede ver mermado o bien invalidado. Pero si estás apegado a derecho, entonces puedes ir con la máquina que es la máquina jurídica y decir, oye, la persona con la que hice el trato me está fallando, y entonces ya tienes apoyo jurídicamente de las leyes te amparan. Así era. Cuando Dios hace un pacto con los hombres, prácticamente es inquebrantable. Es un pacto perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el pueblo de Israel dijo, sí. ¿Pero qué pasó? Vamos rápidamente a Éxodo 32, 10. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz del Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué encenderá tu furor en tu pueblo? Tú que sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en sus montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Rápidamente los meto en contexto. Resulta que Moisés sube otra vez al monte Sinaí. Dios ya sabía que estaba haciendo el pueblo, estaban haciendo un becerro de oro y lo estaban adorando. Entonces Dios entró en ira porque habían hecho un pacto de sangre. Y entonces no puedes quebrantar un pacto de sangre, porque tú cuando quebrantas un pacto, entonces es muerte segura. Israel ya la tenía sentenciado. Israel ya teníamos nuestros pecados de Adán y Eva, traíamos la muerte encima. Y no nos bastó con eso, no le bastó a Israel. Todavía quebrantan el pacto tan grande de sangre. Quebrantaron el pacto. Entonces Dios se enojó tanto que les dijo, ¿sabes qué? Moisés, quítate, aléjate de aquí. ¿Por qué? Porque yo los voy a quitar de la tierra. Ya, se acabó. ¿Y qué hizo Moisés? Dice, no, Señor, no, tranquilo. Recuerda, ¿qué van a decir los demás? Van a hablar mal de ti, Señor, vas a quedar mal. Y entonces Dios dice, ok, está bien. Nuevamente les daré otra oportunidad. ¿Qué pasa? Hay que recordar que nosotros para expiar los pecados teníamos que hacer un sacrificio de sangre, porque nosotros teníamos, el pueblo de Israel tenía, digo nosotros porque ciertamente nosotros fuimos injertados en el pueblo, y entonces pues ahora también somos merecedores de la gracia, no solo de Israel que son los judíos, sino nosotros también. Por eso me atrevo a decir que nosotros ya teníamos sentencia de muerte, y bueno, realmente tenía alguien que pagar por esos pecados, porque nosotros teníamos, si el transgresor no paga, entonces alguien tiene que pagar. Y por eso se hacían los sacrificios cada año en el templo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos perdonados de todos nuestros pecados. Porque pecábamos una y otra. Y entonces por eso se hizo. Pero realmente lo que es en la Torá, la Biblia, sus escrituras, las sagradas escrituras, como gusten llamarle, está escrito que todo es... todo lo del Antiguo Testamento son sombras de lo que había de venir, porque Dios ya estaba preparando. Y si no me creen, vamos rápidamente a Deuteronomio.
18:15. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis conforme a todas las cosas que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo: han hablado bien lo que han dicho. Profeta les despertaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿De quién están hablando? ¿De quién está hablando Dios? ¿A quién mandará con sus palabras? Toda la ley se cumplirá, y aguas con el que no escuche. Si no les queda claro, vamos rápidamente a Apocalipsis 1:1, y ahí nos va a contestar quién es ese profeta. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesús, el Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que conviene que sean hechas presto, y envió y las indicó por señales por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Cristo, y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. No quiero que pierdan en contexto que hablamos de en Éxodo que Dios quería un pueblo de reyes y sacerdotes. No lo pierdan, por favor. Estamos hablando que Dios iba a levantar un profeta que iba a cumplir toda la ley. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justificados, un solo sacrificio para que pagara nuestra pena de muerte. Hay que recordar que traíamos la pena de muerte. ¿Por qué? Porque éramos pecadores, transgredimos la ley de Dios, transgredimos su pacto. Y entonces Él dice: yo les levantaré un profeta, y entonces Él traerá todas mis palabras, y entonces se las pasará a ustedes, pero esto es de manera espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Aquí habla algo muy interesante. Habla sobre los siervos. Aquí ya quiero entrar sobre qué es los siervos doulos. Resulta que en Israel, lo van a leer en Éxodo también, si tienen por ahí un tiempecito, lean Éxodo sobre las leyes de los siervos. Ahí está en la palabra del Señor. Y resulta que cuando un siervo se le pagaba su salario, un siervo tenía era un periodo con su amo. Este amo le daba su carta de libertad, y no solo eso, le daba también sus bienes para que éste sobreviviera. Hay que recordar que la esclavitud en Israel, no, como Dios la veía, no es como la vemos en nuestra época, porque cuando nosotros vemos o nos dicen un esclavo, inmediatamente te imaginas grilletes y cadenas. Realmente no es así. En el pueblo de Israel no era así. Para Dios no era así. Para Dios el esclavo, el siervo, era aquel que llegaba a tu casa y lo cobijabas, le dabas de comer y lo tratabas bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero el siguiente paso era el siervo doulo. ¿Qué es esto? Resulta que el siervo ya había terminado su servicio a su amo, y Dios le decía: ok, ya terminó, dale sus bienes, despídelo, dale su carta de libertad y despídelo. Resulta que había unos siervos que se encariñaban tanto con sus amos, porque sus amos los trataban tan bien, que decía: yo me quiero quedar contigo y no me quiero ir, déjame estar contigo. Entonces, lo que hacían en Israel es que tanto el siervo liberado como el amo iban a las puertas del templo, y en las puertas del templo
en la puerta, lo que hacía el amo es que le ponía un arete de oro al siervo. Era como decir, es mío, es mi siervo, ahora es no solo mi siervo, sino es mi amado. Y no solo eso, le ponía un anillo y le ponía el sello de la familia. ¿Qué pasaba con esto? O sea, ustedes pueden decir, ay, es que es un siervo, finalmente es un esclavo. Sí, pero ya era una esclavitud por amor. No era un esclavo porque lo maltrataban, sino porque el siervo le iba bien. Y entonces el siervo decía, la palabra de Dios dice, pues me va bien contigo, te amo a ti, amo a tu casa, me va bien contigo y yo me quiero quedar contigo. Eso es lo que decía el siervo. Y el amo a su vez decía, ok, yo acepto tu servicio. Y entonces los dos lo hacían de manera pública, sus deseos. El siervo de quedarse con su amo y el amo de quedarse con su siervo. El siervo le decía al amo que él sí iba a regir bajo sus leyes, bajo sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? No sé si lo logran notar, pero efectivamente es Dios hablando a sus hijos. Y el amo le decía, ok, de ahora en adelante todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas será respaldado por mi poder. Porque cuando era el amo no era cualquier persona, era realmente una persona poderosa, por eso tenía siervos. No cualquier persona tenía siervos, sino era una persona que tenía tierras, tenía animales, tenía un buen patrimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora trasládenlo aquí a la vida real, a la actualidad. Nosotros debemos de ser esos siervos doulos. Debemos de dar ese paso a decir, sí, Señor, yo soy ese siervo doulo. Yo quiero servirte porque me va bien contigo. Amo tu casa, te amo a ti y me va bien contigo y me quiero quedar contigo. Eso es importante, dar ese paso. ¿Por qué? Porque no solo es servicio y servicio, sino también hay ventajas, hay beneficios. Y el beneficio está en que dice la palabra de Dios, y lo acabamos de leer, que a aquellos siervos les serán reveladas las cosas que Dios trae. Esta es una revelación grandísima. La vamos a ver en Apocalipsis. Rápidamente. Apocalipsis 1:4. Dice así. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesús, el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio para siempre. Amén. ¿Se dan cuenta? Esta revelación es grandísima, pero esta revelación solo se le dará a los siervos, a los verdaderos siervos. Hay revelaciones grandes que si tú no te atreves a dar el paso, no va a haber rema. Es necesario que todos nos convirtamos a ser esos siervos doulos. ¿Para qué? Para que no solo seas rey y sacerdote, sino para recibir la revelación de lo alto que viene directamente de Jesucristo. Es necesario dar ese paso, ser esos siervos doulos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos rápidamente, ya vamos a concluir. 2 Corintios 3:3. Dice así: cuando es manifiesto que sois letra de Cristo, administrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Con eso concluyo. Es importante escribir la ley en tu corazón, dar ese paso de siervo doulo, no quedarte y prácticamente calentar la banca, porque no es posible. Necesitas dar ese paso en fe. ¿Por qué? Porque tienes beneficios. Eres hijo de Dios,
Ajá, y eres testigo fiel de las cosas grandes que está por hacer Dios. Y eres luz para el mundo y sal para la tierra. Cierren sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias porque tú eres grande, poderoso y eres justo, mi Señor. Y sabemos que nada sale de tus manos, mi Señor. Así es que hoy que esta semilla sea sembrada, seamos llenos de tu gracia, seamos llenos de tu paz, porque sabemos que eres el profeta levantado entre nosotros, Señor, para que seamos tus siervos doulos y podamos llevar revelación al mundo entero, Señor. Así es que hoy, Padre, que tu gracia sobreabunde sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, Padre, y que hoy en este tiempo de receso, mi Señor, tengamos tiempo para leer tu palabra y meditar en las cosas que verdaderamente son importantes, que es tu reino lo más importante, no los trabajos, no las escuelas, mi Señor, no los afanes de la vida, sino realmente tu palabra, tu gracia, tu gloria y tu poder, mi Señor. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les agradecemos que nos vean. Posteriormente nos estaremos viendo. Esperemos que esto pronto pase y que el Dios del cielo, el Padre glorioso, lleve a sus hogares bendición y que no les haga falta nada. Amén. Muchas gracias.